caminos en filos de ritmos, derribo de mitos, decido destinos, designios divinos, divido, elimino en el rito. Soy el hombre más cercano a Dios, pero pa' vos, usa tu voz, pues aquí todos me conocerán solo como Virgo. Si me meto en tu mente, te dejo de meter en el acto. Telequinesis, que ves si él, si debí decidir sellar este pacto. Vienen renegados y antes de santos serán derrotados ante el poder de mis ojos cerrados. Anteriormente Veo que la muerte no sirvió para disminuir tu estupidez, ¿verdad? Set. Ha llegado la hora que pagues por lo que me hiciste ahora. En la arena los dioses griegos y egipcios entraron en pánico ante la aparición del dios Set. Apolo. El dios Set ha aparecido en la arena y por lo visto no vino a tomar el Gara. Si no mal recuerdo, hace tiempo dijeron que él fue asesinado por Esdeat. ¿Cómo es esto posible? Apolo. Lo siento, pero no puedo responder eso, Gaara-san. Gaara asintió entendiendo la postura del dios. Mientras tanto los dioses egipcios veían al dios rebelde de su panteón con dagas. Horus estaba por teletransportarse a ese lugar y tratar con Set una vez más como en el pasado, pero Amaterasu hizo acto de presencia y se lo impidió. Amaterasu. Espera, Horus, deja que Esdeat se encargue de Set. Isis. Amaterasu, ¿estás segura? Set no atacaría a menos que esté seguro de ganar. Amaterasu asinito y dio una ligera sonrisa. Les aseguro que Esdeat-chan es más que suficiente para tratarlo, es Set el que me preocupa. Los dioses egipcios se vieron dudosos por un tiempo hasta que finalmente aceptaron. Aún así Horus estaría listo para ir a ese lugar en cuanto sienta que todo vaya mal. Mientras eso pasaba en la arena, Set, la representación del mal de su panteón, veía con ojos acalorados a la reina de hielo. Fenrir notó la clara amenaza a su señora y se preparó para atacar, pero antes de acabar con el dios, Esdeat alzó el brazo para que se detenga para confusión de Fenrir, que preguntó: «¿Mi señora?» «Tranquilo, Fenrir, él no representa una amenaza». Set se sintió insultado por las palabras de la general de imperio, agravando más el profundo odio que tenía hacia ella. «Maldita bruja, osas subestimarme a mí, el gran Set». Esdeat solo vio con diversión al dios y le contestó casi como si le contara un mal chiste. «¿Bromeas, cierto? La última vez que te vi eras una simple basura bajo la suela de mi zapato». Y para comprobar ese punto en la arena, las pantallas cambiaron y se vio a Set tirado en el suelo ensangrentado, mientras su cabeza era casi aplastada por el tacón de la bota de Esdeat, un poco más joven que ahora. La imagen en la pantalla sorprendió enormemente a los dioses del panteón egipcio. No por nada Set era el tercero más fuerte de su panteón, solo siendo superado por Ra-Horus. Los griegos y nórdicos no tanto. Si pudo con Fenrir y su hijo a la vez, podría contra Set, pero eso sí, les sorprendió al ver que siendo tan joven, ya pueda enfrentar seres de ese calibre. Los únicos que se sentían un poco mal eran los estudiantes de las tres academias, al ver a alguien de su cercanía de edad hacer cosas que ni los más fuertes que conocen han logrado hacer. Set apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos ante el recuerdo de su humillante derrota hace más de un año. «Y por eso he venido, mestiza, voy a hacer que pagues por lo que hiciste». «¿Y cómo piensas hacerlo?» «Tú no estás a mi nivel», ella preguntó, mofándose de su rival. Set se tragó el odio y sonrió de forma siniestra, luego le dijo: «Lo sé, por eso vengo acompañado». Esdeat y Fenrir vieron al dios confundido, pero eso se aclaró cuando toda la zona fue rodeada por un círculo mágico y de un segundo a otro Set y Esdeat fueron teletransportados, dejando atrás a un confundido Fenrir con sus hijos aún noqueados. En la arena los partidarios de la general entraron en pánico al ver a Esdeat desaparecer junto a Set. Poco después se cortó la transmisión dejando solo estática. Ares y sus nietos, así como los Geagers, estaban por ir en busca de su general hija madre abuela, cuando las pantallas volvieron a cobrar vida y ahora se veía un desierto, y en algún punto de ese sitio desolado se abrió un círculo mágico en el aire de donde salió Esdeat. A media caída Esdeat logró crear nuevamente una pilar de hielo donde cayó con elegancia y lo primero que vio fue el enorme desierto que parece no tener fin. Un desierto. Esdeat partas. A lo lejos, con el sol a su espalda, Set hizo acto de presencia con su lanza empuñada en su mano. «Ha llegado la hora, Esdeat, hoy acabaremos contigo y tu reinado de terror». Esdeat. Grandes palabras de un dios caído. Pero él no viene solo, Esdeat partas.
Una nueva voz se hizo presente en el lugar. Esta era de un hombre, que volaba en el cielo y al lado suyo se encontraba a otros dos, un hombre y una mujer. Esdead no los conocía, pero por sus presencias pudo identificarlos como demonios. Esdead: ¿y ustedes quiénes son? Me presento, yo soy Shalva Belzebub. Yo soy Creuser Asmodeus. Y yo soy Catería Leviatán. Shalva: hemos venido a acabar contigo, traidora de la raza demoníaca. Esdead se congeló en el acto ante las palabras de Shalva. Hacía mucho que no le llamaban así. Su sorpresa duró poco y regresó en sí para ver a sus nuevos invitados, y tras un escaneo rápido no se encontraba sorprendida. Esdead: ¿en serio, Set? ¿Esto es lo mejor que lograste conseguir? ¿3 demonios para que te ayuden? Apophis era mejor oponente que estos 3. Los demonios vieron a la reina de hielo con veneno al ser despreciados de esta forma. En cambio Set ni se inmutó y solo le respondió con burla: oh, créeme, esto no es todo lo que tengo ahora. Con un chasquido de sus dedos, una tormenta de arena cobró vida y de ella salió un ejército de soldados liderados por un minotauro. Este era el ejército de Set. Al mismo tiempo el cielo y la tierra se inundó de círculos mágicos de los que salieron cientos si no es que miles de demonios, ángeles caídos, magos, sacerdotes renegados, y dragones de todas las formas y tamaños. Y por si las cosas no se podrían poner peor, Set sacó de entre sus brazos un brazalete de oro puro con la forma de un escorpión y la cabeza de un chacal. Este brazalete fue rápidamente reconocido por los dioses egipcios y dioses de la muerte. Ese era el brazalete del rey escorpión, también conocido como el brazalete de Anubis. Sin perder tiempo Set se colocó dicho brazalete, sintiendo al instante la ola de poder corriendo por sus venas, desatando una enorme sombra con la forma de un escorpión sobre el desierto. La sombra viajó unos metros hasta que se detuvo y convirtió las arenas en ceniza negra, y de ella salieron 10,000 soldados del ejército de Anubis. Set: ¿es esto suficiente para ti, Esdead? Por ti he reunido un ejército con más de 60.000 soldados dispuestos a luchar para acabar contigo. Nota: son 30.000 soldados de Set, 500 dragones, 10.000 demonios, puros, renegados y reencarnados, 10.000 ángeles caídos, 10.000 soldados de Anubis, 150 magos, 110 sacerdotes renegados. Fin nota. En la arena todo mundo vio el ejército de Set con el rostro blanco, hasta los dioses veían el gran número de soldados que el dios egipcio logró juntar con la boca abierta. ¡Santo Dios! Olmec dio en un susurro con un nudo en la garganta al ver el tremendo número de seres sobrenaturales que estaban en pantalla. Sus compañeros héroes e incluso los villanos no estaban mejor, todos estaban con el rostro pálido y bañados en sudor frío. Que un ejército de esa magnitud, especialmente al llamarse soldados de la clase divina o emisarios de los cielos, fueran desplegados para acabar con una sola persona, era inaudito. Esto solo significaba que la barrera del poder que algunos creían tener sobre la reina de hielo Esdead estaba completamente equivocada. Esto había sido una exageración. El héroe número 1 rogaba a Dios porque fuera lo primero, de lo contrario haría todo lo que está en su poder para evitar que la ira de esa mujer caiga sobre su mundo. El mismo pensamiento pasaba por la mente de cada héroe y villano, lo mismo que la mayoría de shinigamis. Los partidarios de la general por otro lado estaban en caos, estaban por ir en auxilio de Esdead cuando se dieron cuenta con horror que eran incapaces de salir de sus asientos. ¿Acaso esto había sido una trampa desde el inicio? ¿Acaso las diosas del destino planeaban asesinar a Esdead? Un sentimiento de hundimiento invadió sus cuerpos, siendo Gray, Misore, Toshiro y Rei los más afectados, sobre todo los dos primeros que estaban al borde del llanto. El único que no parecía preocupado no era otro que Kurama, hecho que algunos notaron lo que les extrañó. Kokuo, no pareces preocupado por Esdead Kyuubi. Kurama vio a Kokuo estando internamente agradecido que ella no diga su nombre en público. Él solo alzó los hombros despreocupado dado que él conoce a Esdead desde que nació, tuvo un lugar privilegiado que le permitió ver una buena parte de su vida y su desarrollo, por lo que sabía casi a la perfección el verdadero alcance del poder de su contenedor. En lo absoluto, Rokubi, si hubieras visto lo mismo que yo sobre esta mocosa estarías igual. Ese dios de baja categoría necesitará más que un montón de peones para derribar a Esdead.
La audaz proclamación del QB puso a los humanos con los pelos de punta, aunque en el caso de panteón bíblico los que vivieron en carne propia la guerra entre facciones tuvieron que darle la razón al QB. Solo los satanes y el grupo de XD eran los únicos de su grupo que estaban inseguros, pues la SDAT que muchos conocen es de un futuro que aún no llega y por tanto esta SDAT debía ser en esencia más débil que la que el mundo sobrenatural conoce. No es que se atrevan a decirlo, no querían ni imaginar las repercusiones que pasarían si esta información saliera a la luz. De regreso al desierto, SDAT vio el ejército que Seth y estos demonios lograron reunir con ligera impresión, aunque imponentes a primera vista no la atemorizaban en lo absoluto, no después de todo lo que ha visto y hecho a lo largo de su vida. Esto solo era un jueves agitado para ella. Wow, Seth, pasaste de controlar serpientes a jugar a los soldaditos. ¿Tus muñecos salieron de una caja de cereal o algo? Los soldados de Seth se ofendieron por la burla tanto a su señor como a su persona, y ellos no perdonarían esta ofensa a su orgullo. Seth ni siquiera pestañeó, en su lucha pasada pasó por muchas de sus burlas, de hecho esa fue una de las principales causas de su caída la última vez, pero no caería en provocaciones, él aprendió de sus errores pasados y se aseguraría de ganar esta vez. Burlarte todo lo que quieras, SDAT, ya veremos si mantienes esa sonrisa en tu cara cuando te vea ahogarte en tu propia sangre. El dios de los desiertos vio en dirección al ejército de Anubis y con un movimiento de su brazo les dio la orden de atacar. Los soldados del infierno no tardaron en reaccionar y con un grito de guerra el ejército de 10.000 soldados marcharon hacia su objetivo. Desde su lugar SDAT vio el ejército venir a ella sin pestañear, casi con pereza, y enterró su lanza a su lado. Ella no vio necesario usarla para acabar con estos perros sarnosos. Cuando los primeros soldados estaban a solo 12 metros de llegar a su posición, SDAT concentró su poder de hielo en su mano derecha lista para su siguiente movimiento. Basuras como ustedes merecen ser aniquilados. La general más fuerte del imperio dio un corte en diagonal de izquierda a derecha, y en el segundo que lo hizo los soldados Chacal fueron congelados. En cuestión de segundos frente a ella y el ejército, se manifestó un muro de hielo de 300 metros de largo por 60 de alto, con todo el ejército de Anubis atrapado en el hielo para incredulidad de todos. Poco después el muro comenzó a romperse hasta que finalmente colapsó y se convirtió en escarcha, acabando así con los 10.000 soldados Chacal. En el estadio todo fue silencio al ver cómo atacaba fácilmente con 10.000 soldados de un dios de la muerte. Los más afectados eran los grupos humanos y las 3 academias que no podían creer ese despliegue de poder. ¡Santo Dios! El primero en hablar fue Makarov, que no podía creer lo que acaba de ver. Y para ponerle más sal a la vida, un nuevo monitor apareció, esta vez con el nombre de SDAT y la palabra muerte escrita del lado derecho de su nombre con números, corriendo como un auto de carreras hasta que alcanzó el número 10,000. Esto tiene que ser una broma. Ahora quien habló fue Tsunade, que apenas pudo pronunciar palabra alguna. Sabía que ese poder y maestría con el hielo no podía ser a causa de los Biguru o el poder que adquirió en la Cuarta Guerra. Kurama lo confirmó, pero eso no lo hizo más fácil de tragar, por el contrario le provocó un enorme miedo. Gracias a la Mizukage logró escuchar historias de las atrocidades que su antigua figura de hija / nieta fue capaz y la llenó de miedo al imaginar que ella trate de vengarse de Konoha por lo que Hiruzen y Nazarik le hicieron. No, esto no es verdad. Ahora fue turno de hablar de una muy aterrada Clarice. A sus ojos esto no podía ser cierto, era imposible que una simple semidiosa, aun si es de ese mundo y legados de 2 panteones, haya acabado con una legión en un abrir y cerrar de ojos. Algo similar pasaba en el desierto con el ejército de Seth y demás seres humanos que estaban en ese lugar. Los demás por otro lado ni se inmutaron, unos habían visto o escuchado de lo que era capaz de hacer y los que no, apenas si se vieron afectados. Ellos sabían perfectamente contra quién peleaban y lo que podían hacer, por lo que no mostrarían miedo o serían fácilmente devorados por este monstruo. Eso es todo, Seth. Si el resto es como la primera ola, entonces eres más patético de lo que pensé. SDAT habló con decepción, ella esperaba algo más, pero por lo visto, ni regresando a la vida el dios podría dejar su estupidez. Seth, fuera de enojarse, solo se rió, lo que se ganó una mirada del lápiz celeste, que ya pensaba que el dios se había vuelto más loco de lo que estaba. Oh, ¿creen SDAT? Esto es solo el comienzo. La duda invadió a SDAT. ¿Que tenía planeado el dios?
estaba pensando seriamente solo usar su carta de triunfo para acabar con todos y luego irse a descansar con su hijo, cuando comenzó a sentir vibraciones a través de su hielo. Esto confundió a la general, que no entendía de dónde venían las vibraciones. No fue hasta poco después que por fin notó una extraña sombra viniendo del horizonte, siendo apenas visible por el radiante sol. No fue hasta poco tiempo después que por fin vio de lo que trataba y realmente quedó sin aliento. Decenas de miles, no cientos de miles de soldados chacal, venían a gran velocidad eclipsando el mismo desierto con su sombra. Ante esta visión el cuerpo de Sdeat comenzó a temblar sin control, para gozo del enemigo. En el estadio pasaba algo similar con los humanos, los estudiantes de las academias y los grupos más jóvenes de demonios, que por primera vez veían de lo que era capaz un dios. Los aspirantes a héroes y los mismos héroes como villanos estaban temblando en su lugar al ver el titánico ejército de soldados chacal. Los estudiantes yokai, más que asustados, estaban con la boca abierta al ver el número de guerreros que el dios invocó. Sdeat está temblando. Nadie supo quién hizo la pregunta, pero bastó para sacar a los mortales de su aturdimiento a favor de ver a la general. Entonces se dieron cuenta que era verdad, Sdeat estaba en su lugar temblando sin control. Apolo, tal parece que Sdeat está asustada, y en parte no la culpo. Skadi, debemos ir a ayudarla. El ejército de Anubis es prácticamente imparable sin las armas adecuadas. Gaara, ¿acaso tienen algo de especial? La pregunta del Kasekaje dejó en intriga a los humanos. Skadi y Apolo se vieron por un rato y al mismo tiempo hablaban de forma telepática con los dioses egipcios para buscar una confirmación. Tardó casi un minuto, pero al final se tomó la decisión. Apolo, el ejército de Anubis es un ejército que consta de alrededor de 1 millón de soldados, cuentan con fuerza y velocidad sobrehumana, además que al ser soldados del dios de los muertos Anubis, es un ejército inmortal. No importa si son asesinados, ellos volverán a la vida tarde o temprano. Cuando terminó de detallar a los soldados chacal, los que no conocían el poder de este ejército quedó con la boca abierta. Incluso personas como Gaara y Shikamaru terminaron estupefactos ante tal locura. Gaara, viéndolo así con el número de soldados que podemos ver, no me extraña que Sdeat esté tan asustada. Una sonora risa retumbó en todo el estadio, casi haciéndolo temblar. El responsable no era otro que Kurama, que llegado a este punto estaba sufriendo un ataque de risa. ¿Y a ti qué rayos te pasa, idiota? El grito de Shukakawa, además de dejar casi sordos a los más cercanos al Biguru, sacaron a Kurama de su ataque de risa. Son Goku. A Kyuubi por fin se le aflojó su último tornillo como a Shikaku. ¿A este qué le pasa? Matatabi, ¿hay algo que quieras compartir, Kyuubi? Kurama dio una sonrisa socarrona. Me rió de la idiotez del Kasekaje Sdeat, sintiendo miedo por unos perros lampiños. Por favor, antes se acaba el mundo, a que eso pase. Matatabi, si no tiembla de miedo, entonces ¿de qué? Ve la pantalla y lo descubrirán pronto. Ganados por la curiosidad, todo mundo regresó la vista a los monitores, más exactos a los que mostraban a la temible reina de hielo. Mientras eso pasaba en el desierto, Sdeat no paraba de temblar al ver el número de enemigos. Para gozo y gracia de todo el que la vio, un demonio tonto estaba por mofarse de ella cuando él y todo en ese lugar casi fueron derribados al sentir una horripilante sed de sangre. Seth y los demás estaban asustados al sentir la sed de sangre de Sdeat. Jamás en su vida habían sentido algo tan vil, tan siniestro, tan maligno y perverso. Ahora has llamado mi atención, Seth. La voz distorsionada de Sdeat retumbó en todo el lugar, erizando la piel de todos. Veamos si serán capaces de salir de este lugar con vida ahora. En este punto varios comenzaron a temblar de miedo ante el aura maligna. ¿Qué rayos era ella? Esa pregunta hacía eco en sus mentes en un vano intento para calmar su miedo. El propio Seth junto a los herederos de los Maous no estaban mejor, ni Seth o los demonios recordaban haber escuchado o visto algo como esto antes. Seth entró en pánico, no lo dudo, y prácticamente le gritó al ejército de Anubis acabar con Sdeat, orden que ellos acatarían sin dudar. Faltaban solo 300 metros para llegar a su objetivo y acabarla, y Sdeat los esperaba con anticipación. Ella estaba por lanzar, pero de la nada un extraño círculo mágico apareció. Sdeat. Kurama. En el estadio Kurama gruñó en fastidio a su contenedor por decir su nombre. Ahora todos lo conocían, pero ¿cómo podía hablarle?
Simple. Momentos antes Kurama preguntó a cualquier deidad si podían hacer que pueda hablar con Sdeat. Una petición bastante sencilla de cumplir para cualquier dios, pero antes de hacerlo un raro micrófono con alas apareció enfrente de él. Kurama no supo quién fue, pero no le importó, solo necesitaba hablar con Sdeat. No, soy tu hada madrina, claro que soy yo, idiota. Más te vale que sea importante, estoy por salir a jugar un rato. Las palabras de la general hicieron que más de uno se atragante con su saliva. ¿Acaso para ella ese ejército era solo un juego? Por eso mismo te hablé, verás, muchos creen que sin mi chakra o el de los Vijus tú no eres la gran cosa. Algo me dice que es por esto que ese dios caído reunió a tantos soldados. Sdeat sintió de acuerdo con su amigo peludo, que Zed reuniera tantos soldados por una derrota mezquina no tenía sentido, algo andaba mal aquí. Así que, ¿por qué no les muestras a estos tontos de lo que en verdad eres capaz? ¿Acaso quieres que...? Kurama sonrió como todo un demonio, enviando escalofríos en el cuerpo de varios en el lugar. Sí, quiero que dejes de contenerte como lo has estado haciendo todo este tiempo. La declaración de Kurama dejó a más de uno sin aliento. Ante la sugerencia de su compañero, Sdeat sonrió de forma perversa y se dejó caer a las arenas, y en el momento que tocó el suelo dio su respuesta. De acuerdo. Durante toda la interacción los soldados de Anubis estaban a solo 100 metros de alcanzarla. Primero dio un paso, seguido de otro, y luego otro y otro y otro hasta que empezó a correr hacia el ejército de Anubis en un acto suicida a los ojos de todos. Ambos bandos estaban a punto de encontrarse y cuando colisionaron, Sdeat arrasó con todo a su paso, despedazando a cualquier soldado que se le ponga enfrente con su espada. Solo con su choque 50 soldados chacal habían sido asesinados en un abrir y cerrar de ojos. En el momento que Sdeat se detuvo, guardó su espada y comenzó a masacrar a los chacales con movimientos de taijutsu. A uno le rompió el cuello al punto de torcer su cabeza al otro lado con solo un revés, a otro le robó su lanza y la usó para hacer pedazos a una docena de ellos, y ahora con su nueva arma comenzó una danza de muerte y partes volando por los aires, con solo unos cuantos convirtiéndose en cenizas. Un chacal intentó atacarla por la espalda, pero para su desgracia fue fácilmente detectado y aún más fácilmente eliminado por Sdeat, quien lo partió limpiamente por la mitad de manera vertical. Con un giro de su mano, Sdeat arrojó su lanza al frente, decapitando a 2 chacales y enterrando su lanza en la cabeza de otro, el cual cayó al suelo. Ahora estando desarmada, los chacales no desaprovecharon la oportunidad y nuevamente atacaron con ferocidad. Uno le intentó cortar con su hacha, pero en el último segundo Sdeat se movió y con un movimiento de Jiu-Jitsu derribó al chacal, le quitó el arma y sin miramientos lo decapitó para ver con sus propios ojos cómo este se convertía en cenizas. Ahora con este nuevo descubrimiento dio una segunda mirada a su entorno y ahí vio como varios chacales que mutiló comenzaban a ponerse de pie al recuperar sus extremidades cortadas. Ya veo, así que la única forma de matarlos es decapitándolos. Ahora con el conocimiento de su lado, Sdeat nuevamente se lanzó a la batalla con su nueva hacha de guerra, decapitando a 4 enemigos con un solo corte limpiamente, acabando con sus vidas. Ella repitió el mismo proceso varias veces y el número de soldados caían por centenares para incredulidad y miedo de los miembros humanos del ejército. Sdeat estaba terminando de matar a otro soldado cuando un chacal se las arregló para estar a su espalda listo para cortarla con su hacha. Sdeat se dio cuenta y giró, pero no hizo nada para bloquearlo, solo permaneció quieta. Swing. Track. De un segundo a otro el arma del soldado chacal se hizo pedazos al momento que entró en contacto con su piel, para desconcierto de guerrero. Sdeat por otro lado solo sonrió y tomó al chacal del cuello hasta aplastar su garganta y lo forzó a arrodillarse ante ella. Buen intento. Ella soltó su hacha momentáneamente y agarró la mandíbula superior del chacal para después tirar y arrancarle la parte superior de la cabeza de un simple tirón, acabando efectivamente con él. Segundos después 3 nuevos chacales atacaron a la vez con sus lanzas, solo para tener el mismo resultado. Sus armas se hicieron pedazos o se astillaron en el momento que hicieron contacto con su piel, pero no pudieron hacer otra cosa porque Sdeat los partió a la mitad solo con un corte de su mano desnuda y luego aplastó sus cabezas con su bota. Después continuó masacrando a los soldados chacal, que no tuvieron oportunidad alguna con ella.
Mientras tanto en la arena todo mundo veía lo que solo podían considerar una masacre unilateral con el aire en sus pulmones. Si bien los del panteón bíblico sabían que eso no sería suficiente para acabarlos, la masacre les trajo horribles recuerdos de su último encuentro con ese demonio y las decenas de miles de vidas que extinguió en la lucha final de las tres facciones. Los demás por otro lado veían pálidos como Esdeath aplastaba el ejército de Anubis como moscas, y no ayudó que el contador de muertes había alcanzado las 3000 muertes en solo unos pocos minutos que llevaba la pelea, dando un total de 13000 muertes. Incluso los hijos de la reina de hielo estaban con la boca abierta al ver la enorme destreza de su madre en el combate mano a mano y combate con armas. Apolo, por los calzones de mi padre Esdeath está barriendo el suelo con los soldados de Anubis. Skadi. Sorprendente, en apenas 5 minutos que inició la pelea Esdeath ya mató 116 soldados. Gaara. Sí, por lo visto ya notó que la única forma de matarlos es decapitándolos, pero si esto sigue así ella estará acabada. Mientras tanto el grupo de Fairy Tail veía con una mezcla de asombro y espanto la masacre realizada por la madre de su amigo. Ersa vio con detalle el estilo de pelea no viendo fallas en él. Ella es muy buena peleando mano a mano y empuñando esas armas robadas. Gahel. Es más que eso, si miras bien pareciera que ella siempre logra anticipar los ataques de sus enemigos, incluso en puntos ciegos, es como si fuera capaz de ver todo a su alrededor. Mirko. Sugoi. All Might. Su fuerza, velocidad y reflejos son sorprendentes, ese chakra es realmente algo muy peligroso. Te equivocas All Might Nesu, hablo tranquilo. Algo me dice que ella no está usando chakra, Esdeath está peleando únicamente con sus capacidades físicas sin el uso de esa energía chakra. Mid Lady. Pero director Nesu, ningún ser humano sería capaz de hacer algo así no sin un don o esa cosa de chakra. Nesu. Tienes razón, pero recordemos que Esdeath es solo mitad humana, ese lado Ghoul es un misterio para nosotros. Solo sabemos que cuenta con regeneración, endurecimiento de piel y la necesidad de comer carne humana, por lo que sabemos esto es de lo que podían ser capaces los Ghouls. Más de uno le dio la razón, fue en ese momento que vieron cómo Esdeath se dejó expuesta a un ataque de un chacal, muchos la tacharon de loca e incluso suicida, y más de uno esperaba su inminente final, solo para soltar un jadeo al ver cómo el arma del chacal se rompió en cuanto golpeó su piel, y luego fue decapitado de una manera brutal por Esdeath con sus propias manos, pero cuando vieron cómo las armas de otro grupo de chacales se volvieron a romper al entrar en contacto con su piel y luego fueron partidos a la mitad por la mano desnuda de Esdeath, más de uno mojó sus pantalones. Eso debía ser imposible. Los más asustados eran el grupo de semidioses, que desde hace tiempo se mofaban o insultaban a la general, ahora rogaban a sus padres porque ella jamás se entere de sus transgresiones y les haga lo mismo que en la pantalla. El estadio estaba llena de emociones variadas y pensamientos variados, pero solo uno se destacó más que el resto, y ese fue el de Kurama, que luego de 10 minutos de lo mismo, y ver que el contador ahora tenía un conteo de 20,480 muertos, comenzó a hartarse pues sabía que a este ritmo jamás iba a terminar. Maldita mocosa, cuando te dije que pelearas en serio, no me refería solo que pelearas mano a mano. El sonoro grito del Kurama hizo brincar a más de uno del susto, y otros se cagaron al ver la mirada iracunda del titánico ser. Afortunadamente Esdeath lo escuchó entre la masacre y mientras seguía peleando le respondió: lo sé, pero solo me dio la gana de pelear así, hace mucho que no peleaba solo con mis manos, y debo admitir que lo echaba mucho de menos. Kurama tuvo que darle la razón en esa parte. De acuerdo, pero usa algo más que solo tus manos, esos perros lampiños son inmortales, y no importa que los mates solo, es cuestión de tiempo para que revivan y regreses al punto de partida. La nueva noticia sorprendió gratamente a Esdeath. No veo el problema con eso, Kurama, sabes que tengo mucha resistencia. A Kurama se le hinchó una vena, en este punto era obvio que se burlaba de él. El que puedas luchar durante días sin descanso no quiere decir que quiera estar estas semanas aquí viendo lo mismo. Ahora, tú puedes acabar con esos perros fácilmente, y a menos que quieras que le hable a él y le cuente esto, termina con esos perros lampiños cuanto antes. Esdeath se congeló en el acto y entró en pánico. No te atreverías. Si lo haría y lo sabes. Estás loco. ¿Tienes idea de lo que me hará si descubre esto?
Créeme, lo sé, y con más razón termina esto rápido, tengo sueño y quiero regresar para dormir. Esdead no sabía si lo estaba viendo, pero vio al frente con tanto veneno que quienes la vieron se encogieron de miedo. Bien. Viendo que su diversión terminó, Esdead finalmente decidió dejar de jugar. Para empezar, ella dio un gran salto para tomar distancia del ejército de chacales. Obviamente estos no se lo iban a permitir y fueron a su dirección, pero esto es lo que Esdead quería. En solo un parpadeo ella creó más de 1000 estacas de hielo y las lanzó al ejército de Anubis con la velocidad de una bala, todas apuntando a la cabeza de los chacales. Por su tamaño y grosor, una sola estaca fácilmente podía acabar con al menos 7 de ellos antes de romperse, y dado que todos tenían la misma estructura ósea y tamaño, ni una sola estaca falló en su blanco. Un ataque brutal y efectivo que se repitió 12 veces y en solo 2 minutos, acabando con 84.000 soldados, y con el conteo anterior Esdead ya había acabado con 1/10 parte del ejército completo de chacales durante los 15 minutos que llevaba la pelea. Pero ella no dio tregua o descanso para agruparse. La general tocó el suelo y congeló todo lo que tenía enfrente con un alcance de 300 metros por 7,5 de ancho, acabando con al menos 4.000 soldados chacal. Para terminar, Esdead extendió el brazo a donde estaba su primera creación de hielo que había sido olvidada, y donde había dejado su lanza. Su mano brilló un segundo y de ella salió una cadena hecha de hielo que, como un serpiente, fue a donde estaba su lanza y se enroscó en ella. Luego, con un tirón, la lanza salió de su lugar y salió disparado dando giros en el aire como un hélice hasta llegar a las frías manos de Esdead, y en el momento que tomó su lanza ella dio un giro de 360 grados y canalizaba su poder de hielo en la hoja de su lanza, ganando un brillo blanco. En el momento que finalizó el giro, Esdead lanzó un corte horizontal y de la ola de sí lanza una cuchilla blanca que se hacía más grande cuanto más le alejaba de la reina de hielo hasta abarcar los 150 metros. Tomó un poco de tiempo dada la distancia, pero finalmente la cuchilla alcanzó a los soldados de Anubis y atravesó un buen número de ellos como si fuera un espectro. Por un segundo pareció que nada pasó y la hoja pasó inofensivamente, pero estaban equivocados, y eso se comprobó cuando los soldados chacales que fueron tocados por la cuchilla comenzaron a ser congelados lentamente y de forma agónica, como si hubieran sido bañados en nitrógeno, hasta congelarse por completo y segundos después romperse en pedazos. Dado que los soldados estaban ya bastante dispersos, esta vez el ataque congelante de la reina de hielo solo mató a 1814 de ellos, pero no por eso lo hizo menos letal y aterrador a los ojos de todos los espectadores. Incluso Seth sintió un enorme escalofrío tras presenciar la ola de ataques genocidas de Esdead. Las personas en el estadio no estaban mejor, todos habían adquirido varios tonos de blanco tras ver la serie de ataques congelantes de la reina de hielo, y en el momento que vieron que el número de muertos se había disparado hasta alcanzar las 110,294 bajas, los más débiles de voluntad casi sufrieron un colapso o desmayos. Todo eso en poco más de 5 minutos desde el reclamo de Kurama. Apolo, Escad y Gaara no podían pronunciar palabra alguna. Cuando Kurama le dijo a Esdead que se tomara esto más en serio, no esperaban que acabara 4 veces más chacales de los que ya había matado antes en apenas la mitad del tiempo. Apolo y Escad ya iban viendo por qué el panteón bíblico le tenía tanto miedo a Esdead. Si de esto era capaz de hacer ahora, les asustaba saber de lo que podía llegar a ser en un futuro. Los ninjas, soldados imperiales y asesinos de Nick Raid, estaban horrorizados al ver las verdaderas capacidades de Esdead, siendo los no shinobis lo más afectados. En este punto era más que obvio que ella jamás había ido en serio cuando peleaba por la capital, lo que terminó por acabar con toda esperanza de ganarle a la general del imperio. Por si las cosas no podían ser peor, los más observadores o con mayor experiencia se dieron cuenta de un descubrimiento espeluznante. Esdead no estaba cansada, es más, luego de la serie de ataques de Iso, no se veían signos de cansancio al menos que derramara gota de sudor. Los únicos que parecieron no verse afectados por el genocidio que acaban de ver fueron los hijos y nietos de Esdead, esto debido a que estaban atónitos y embelesados por el despliegue de poder y habilidades de su progenitora. Una cosa era escuchar las historias, pero verlo con sus propios ojos era algo completamente diferente.
Siendo Rei y sus hijos los más afectados, Fuyumi, Natsuo y Shoto se sentían patéticos. Ellos habían heredado el quirk de su madre y por lo tanto de su abuela, pero nunca le prestaron atención, por no decir que lo usaban al mínimo por el rencor hacia sus progenitores, principalmente por culpa de su padre. Pero tras ver de lo que su abuela era capaz de hacer con su hielo, les hizo pensar de lo que hubieran podido ser capaces de haber teniendo su guía y consejo cuando eran más pequeños, pero de nuevo, ellos no la conocían, es más jamás habían escuchado hablar de ella hasta que empezó esta locura, ni llamadas, fotos, nada, lo mismo que con sus tíos. Entonces recordaron que al parecer por culpa de las acciones de su padre su familia materna cortó todo lazo con ellos, lo que avivó las llamas del rencor ya altas que tenían hacia su progenitor. Fueron estas mismas llamas la que los llenó de convicción, y enviando todo al demonio se irían con su madre y tratarían de acercarse a su abuela, y si no pueden, al regresar la obligarían a llevarlos con su familia y conocer a su abuela en su tiempo. Natsu, ¿cómo puede hacer todo eso? Fuyumi, y yo. Y jamás pensé que alguien fuera capaz de hacer todo eso con el hielo. Rei. Es verdad, con razón llamaban a mamá la reina del hielo. Shoto. Yo diría mejor la diosa del hielo, dudo mucho que alguien más pueda tener una maestría como esa. Sus hermanos le dieron la razón, Rei no tanto, si bien su madre era increíble, sus hermanos también eran hábiles usuarios de hielo, Misore y Grai sobre todo, pero de momento no necesitan saber eso. En el desierto desde humanos hasta caídos y demonios, estaban asustados por ver el enorme poder y salvajismo de la generales de At, lo únicos que no parecían asustados eran los herederos de los Mous, especialmente Kateria, es más ellos tenían asegurado la derrota del ejército de Anubis, eso era más que nada para desgastar a Esdeat, pero comenzaron a dudar que eso fuera fácil. Set en cambio era otro asunto, al no saber mucho de Esdeat el ver a los soldados Chacal una de las fuerzas de su panteón, siendo acabados como simples hormigas lo llenó de una mezcla entre rabia y miedo. Esa perra, ella aseguró que Esdeat seguía débil por la cuarta guerra ninja. Él no era idiota, sabía que si encaraba a Esdeat fácilmente sería aniquilado. Si hace más de un año logró matarlo y obligar a Apophis a retroceder, ahora, y con el poder de las 9 bestias sería un suicidio. ¿Qué están esperando, idiotas? Ataquen. Los soldados Chacal aullaron y nuevamente se lanzaron al ataque. Esdeat sonrió por esto, o eran muy valientes o muy estúpidos, ella se inclinaba por lo segundo. Bueno, allá ellos, por ahora aprovecharía los muñecos de práctica para probar sus nuevas técnicas. Ella movió el brazo y comenzó a crear un muro de hielo que fácilmente abarcaba el tamaño de los muros de Konoha. Con esto logró atrapar a todo el ejército de chacales con éxito. Dichos seres no vieron la necesidad de tratar de escapar al estar encerrados con su objetivo, por lo que no intentaron salir, y en su lugar avanzaron hacia Esdeat. Set. Ese fue un movimiento estúpido, Esdeat, lo único que hiciste fue condenarte a acaben con ella. En la arena Kurama sonrió para sus adentros y pensó. Ya veo, así que te diste cuenta. Ellos no piensan más allá de su orden. Extendiendo el brazo al cielo, Esdeat les dedicó una sonrisa cruel al llamado ejército de Anubis. Su mano adquirió un ligero brillo blanco y exudó vapor blanco antes que de un segundo a otro se manifestara una fuma shuriken gigante de 10 metros de largo. Pero no terminó ahí, ahora una extraña energía púrpura se mezcló con el shuriken cambiando su color a uno negro, para extrañez del quienes veían esto, ya que jamás habían visto hielo negro salvo Kakashi, pero este sentía que era diferente al hielo negro de Doto. Finalmente el shuriken comenzó a girar a una enorme velocidad, tanta que comenzó a arremolinar la arena a los pies de Esdeat. Ha llegado el momento de terminar con esto. Después de decir eso, Esdeat arrojó el shuriken y comenzó a correr hacia la misma dirección. El resultado fue el esperado, el arma de hielo cortó a los soldados de Anubis como papela de seda, lo que muchos esperaban, pero lo que sí los sorprendió fue ver que el shuriken no se rompió después de decapitar a más de una docena de soldados Chacal. Ese hielo negro resultó ser mucho más resistente que el hielo convencional de Esdeat, lo que acabó con muchos planes para tratar de someterla. Mientras tanto, Esdeat avanzó sin problema con el camino de arena negra que dejó su shuriken. Los chacales que estaban fuera del rango de su creación o quedaron atrás intentaron reagruparse, pero ella no se lo iba a permitir. Esdeat extendió los brazos y en el acto un muro de hielo se manifestó a sus costados impidiendo ser rodeada por ambos flancos. Aún así los chacales
chacales escalaron el muro con facilidad y avanzaron por el estrecho camino. Sin embargo, debido al tamaño del corredor, solo una mínima fracción de los soldados podían avanzar por ahí. Otros decidieron correr por el muro, mientras que los demás continuaban la persecución del otro lado. Justo como lo esperaba Sdeat. Todo iba según su plan, ahora solo falta el gran final. Para eso tomó su lanza y como su lucha con Fenrir, la punta de lanza comenzó a ganar un pequeño brillo blanco, brillo que comenzaba a ser más notoria a medida que pasaba el tiempo. Por otra parte, los soldados enemigos y las personas del Coliseo veían como Sdeat continuaba avanzando al centro del ejército. A ese paso ella sería rodeada y en poco tiempo sería abrumada, o al menos eso es lo que los más inexpertos imaginaban. Sin embargo, los veteranos en combate sabían que la general hacía eso por una razón, y al ver la hoja de su lanza resplandecer ya se imaginaban que planeaba. Tardó un poco, pero finalmente la reina de hielo logró llegar al centro del ejército y ser rodeada por completo. Ante esto Seth sonrió con saña y se burló de la estupidez de su enemiga. Pero qué idiota eres, Sdeat, lo único que lograste fue sellar tu destino ahora. Acaben con esa perra. Sdeat tuvo que contener la risa al menos por ahora. Ella tocó el suelo y nuevamente una torre de hielo se hizo presentes, ahora 3 veces más grueso que los 2 anteriores. Los soldados de Anubis no lo pensaron 2 veces y comenzaron a escalar la torre tal como lo esperaba Sdeat. En el estadio muchos lograron descubrir el plan de Sdeat, y en este punto la gran mayoría ya daba por acabado a los soldados chacal. Issei, no entiendo qué está haciendo. Solo se está quedando sin salidas. Rías. No es así, dice. Sdeat está planeando terminar con todo el ejército de Anubis de una vez por todas. Issei y aquellos que aún no habían descubierto el plan de la general ensancharon los ojos. Pero presidenta, son demasiados, ¿cómo podrá hacer eso? Asia preguntó bastante nerviosa. Desde que llegaron la pequeña monja así como algunos de sus compañeros adquirió un enorme miedo a la reina de hielo. Esta vez quien habló fue Sona. No lo sabemos, pero Sdeat-sama parece estar muy segura de su victoria. Ria sudó al escuchar cómo su amiga se refirió a Sdeat. Sona, ¿no crees que eres demasiado formal? Dijo, Sdeat tiene la misma edad que nosotras, así que... Su voz se apagó por la mirada seria de la heredera Citri, que vio con cierto reproche a su amiga. Escucha, Rías, puede que Sdeat-sama tenga la misma edad que nosotras, pero en comparación a ella solo somos unas moscas. Ella ha participado en acontecimientos de gran importancia que nosotras y se ha ganado el respeto y miedo de seres como los dioses pese a su corta edad. Compararnos con ella y tratarlo con tanta libertad es una gran falta de respeto. Asegúrate de recordar eso, Rías. Rías guardó silencio, y aunque no le gustara, Sona tenía razón. Sdeat estaba en una liga completamente diferente al de ellas, lo que a su vez bajó mucho su autoconfianza. De regreso a la pelea. Faltaba poco para que los soldados chacal alcanzaran a Sdeat, que a ojos de sus enemigos parecía una presa acorralada, tratando de escapar de lo inevitable. Pobres ilusos. En ese momento la hoja de la lanza de Sdeat se llenó de un brillo casi cegador, como si una estrella hubiera descendido a la tierra. Esto no le auguró nada bueno a Seth y sus aliados, que perdieron sus sonrisas. Ahora fue turno de Sdeat para burlarse de Seth, y con el pensamiento congeló sus extremidades para volar, y con un chasquido de sus dedos su torre se convirtió en escarcha y los soldados chacal que estaban escalando terminaron por caer en sus compañeros, creando así una pequeña colina de cuerpos y miembros. Fue divertido por un rato, pero ya me cansaron. Tomando su lanza con fuerza, Sdeat la alzó sobre sus hombros y la arrojó hacia los guerreros chacal. Carámbano blanco. Como la última vez, la lanza tomó la ilusión de un pincho gigante de hielo que iba a toda velocidad hacia los indefensos soldados chacal. Esto era visto por Seth, Shalva, Creusrey y Cateria, donde esta última reconoció el ataque y salió huyendo despavorida, acción que fue vista por sus compañeros y siguieron su ejemplo, lo mismo que el resto de su ejército. La colisión fue inminente, los soldados de Anubis trataban de reagruparse y escapar de la montaña de cuerpos, siendo ignorantes de lo que les esperaba, y mientras el caos reinaba sobre sus filas, un soldado de Anubis vio en dirección al cielo y logró ver el ataque de Sdeat.
segundos antes de que colisionara, y solo por esos segundos, los ojos del soldado se llenaron de algo que no debía existir entre sus filas. El miedo. Lo último que él y sus compañeros vieron fue una luz cegadora y luego oscuridad. Los monitores y el desierto fueron cubiertos por un resplandor que cegó a todo el mundo en su totalidad, llegando al punto que en el estadio se perdió la transmisión por varios segundos. Apolo, por el momento estamos sufriendo dificultades técnicas, por favor no le preocupen y serán pacientes, recuperaremos la transmisión en breve. Y fiel a su palabra, las pantallas volvieron a cobrar vida, para alivio de Apolo, que no quería sufrir un motín. Ahora más tranquilo vio en dirección a la pantalla principal, solo para que esa tranquilidad desaparezca y sea reemplazada por el espanto por lo que estaba viendo. Lo mismo pasaba con el resto de personas que veían lo que pasaba en pantalla. En el desierto el ejército de seres sobrenaturales veían con espanto al frente, y los más débiles de voluntad cayeron de rodillas. Ángel caído Emi. ¿Qué es esto? La joven caída vio aterrada lo que tenía enfrente, mientras que un veterano de su raza que luchó en la última gran guerra tomó su hombro en señal de apoyo mientras veía al frente, no con miedo, sino con seriedad. Esto es de lo que es capaz de Partas. Un sacerdote del lugar solo podía ver incrédulo lo que tenía enfrente y susurró: que Dios nos ampare. Mientras que sus líderes solo podían ver con rabia y una gota de sudor frío lo que tenían al frente. A lo lejos, a unos kilómetros de su posición, se alzaba una construcción de hielo tan grande como una montaña, y si eso de por sí no era aterrador, lo que había dentro de esa montaña de hielo sí que sería la fuente de muchas pesadillas para muchos en tiempos venideros. Dentro de la contrición de hielo se encontraba la totalidad de ejército de Anubis atrapados bajo el hielo, con sus últimos momentos de vida plasmadas en sus rostros, y frente a la construcción de hielo más grande conocida, se encontraba Esdeat admirando su trabajo como si fuese una obra de arte, quien al encontrar su trabajo satisfactorio dio la media vuelta y comenzó a alejarse. Segundos después el hielo comenzó a romperse y caer en pedazos, destruyendo con ello los cuerpos de los soldados de Anubis. En el estadio todo fue silencio, nadie se atrevió a pronunciar palabra alguna, la gran mayoría estaba siendo invadida por el miedo. Los de la facción bíblica estaban sufriendo flashbacks de los horrores que vivieron a manos de esa mujer hace tanto tiempo en la última gran guerra, mientras que aquellos que no conocían a la general comenzaban a ganar un enorme terror a Esdeat. Terror que se intensificó cuando el contador se disparó a una velocidad tremenda para contar las bajas del último ataque, pero aún así tenía problemas para igualar la velocidad, hasta que finalmente llegó al número de 1,000,000. Lo que dejó helados a todos. Almict, este es el poder de Espartas. Afo, el poder de un dios. Ana, ¿acaso habrá un ser en la tierra capaz de detener a este monstruo? A fin del capítulo. Sigo vivo. ¿Y tu chamba? ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? ¡Viva Cristo Rey! Ya no dejaré que sus sucios pies caminen por el santuario. ¡Desaparezcan, alimañas! ¡La bendición de las tinieblas!